Estamos en 1934 en los estudios Disney, donde un buen puñado de jóvenes entusiastas trabajan como perros durante 12 horas al día para sacar adelante todos los cortometrajes de animación y sonido que fabricaba aquella, como dicen, fábrica de sueños, valga la redundancia. Entre los animadores se encuentra Ward Kimball, que en aquel momento estaba animando el cortometraje de La cigarra y la hormiga. Ese día, Ward Kimball, después de trabajar 12 horas, como todos sus compañeros, recibe el aviso de la secretaria de su jefe era Walt Disney, para pedirle a él y a todos los demás que cenen rápido, que después de trabajar cenen rápido y vuelvan, porque el jefe quiere enseñarles algo con lo que está muy entusiasmado. Bien, entonces todos vuelven después de cenar para ver qué es lo que quiere el jefe. Insisto, 12 horas, 50 tíos sudorosos en camisa en California haciendo animaciones en cubículos. Llegan a la reunión, esto es además el 30 de octubre. Todavía hace calor en California. Bien, llegan a la reunión que les había pedido el jefe hacer, están en la sala de sonido de los estudios de Walt Disney y se encuentran con su jefe, con Walt Disney, extremadamente entusiasmado con algo. Todos olían que algo había, pero no sabían hasta qué punto iba a llegar, hasta qué nivel iba a llegar el entusiasmo de su jefe aquella noche. Aquella noche Walt Disney le explicó a sus animadores cuál sería el gran salto de su empresa, el gran proyecto abismal que los iba a distanciar completamente de todo lo que existía hasta esa época. Ese proyecto se llamaba Blancanieves y los 7 enanitos, y la única diferencia de ese proyecto con todos los demás que habían hecho antes es que iba a durar 10 o 12 veces más que cualquier otro capítulo o cualquier otro cortometraje. Iba a ser un largometraje, el primer largometraje comercial de la historia de la animación. En este capítulo vamos a ver cómo cuando alguien intenta hacer algo que sobrepasa lo que los demás han hecho hasta ese momento, la sociedad trata de atacarle, trata de reducir, como diría no me acuerdo del nombre, pero bueno, como diría un humorista bastante famoso, tratar de moderar tu entusiasmo. Larry David. Como diría Larry David, sería tratar de moderar su entusiasmo. ¿Vale? Eso es algo que la sociedad hace, antropológicamente tiene su estudio y bueno, lo vamos a ver. Pero lo más importante no es ver cómo la sociedad trata de intentar que el entusiasta reduzca su entusiasmo y se amolde a lo que el grupo es capaz de hacer de media. No, lo que vamos a intentar ver, además de eso, es cómo tú, si estás intentando sobresalir en una faceta nunca vista hasta la fecha en tu materia, en la materia en la que estés trabajando, bien, vas a tener que enfrentarte a ciertos patrones que vamos a ver en este vídeo para que puedas entenderlos, para que puedas anticiparte a ellos y sobre todo para que no te limiten, no hagan que desistas en tu intento de llegar a un punto superior a lo que se suele hacer. Esto es algo bastante habitual, pues sobre todo personas con quizá un alto coeficiente intelectual que intentan llegar hasta un cierto punto que la media intenta reducirles. Pero es aplicable a cualquier persona con cualquier coeficiente siempre y cuando tenga la intención de hacer algo, una intención de hacer algo novedoso, resolver un problema complejo que no había existido hasta ese momento. Estaba hablando de Walt Disney y es que aunque Walt Kimball salió de aquella reunión asombrado, de hecho él dijo, cuando entramos en la reunión no sabíamos lo que íbamos a ver y cuando salimos lo único que queríamos hacer todos era sentarnos ya a animar la película que Disney tenía en su cabeza. Disney, en aquel momento, fíjate la reunión, qué interesante,
la reunión entre Disney y sus animadores, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo haría cualquiera hoy? Sería una reunión, habría una mesa, habría un PowerPoint, verías unas ilustraciones, te contaría lo que ha visto, te habría algo de documentación probablemente, te contaría un poco en el PowerPoint, te iría relatando lo que había, te haría un pitch, los típicos pitch de hoy. Fíjate, y esto me lleva, perdona que me distancie tanto, pero esto me lleva a ver cómo son los mejores pitch, las mejores presentaciones que han triunfado. Y estoy acordándome de Hora de Aventuras, que perdona porque estoy fatal para los nombres, pero el productor de Hora de Aventuras, lo dejo escrito por debajo. El productor de Hora de Aventuras recuerdo que se reunió con Pendleton Ward y dijo, es que apareció ese chico barbudo con un ukelele y empezó a cantar la canción de Hora de Aventuras llegó. ¿Vale? La canción, ya sabes cuál es. Empezó a cantar esa canción y dice, y yo dije, este tío tiene esa en su cabeza, esa serie en su cabeza tan bien planteada que es imposible. Si puede contagiarme ese entusiasmo a mí, que no podrá contagiar a la audiencia que vea la serie. Por lo tanto, la serie tiene que ser producida. Bien, pues Disney más o menos lo mismo. En vez de hacer un pitch normal, una presentación de proyecto al uso, demostró a todos sus empleados, a todos sus artistas, que él tenía todo en la cabeza. Se subió encima de las mesas, interpretó el papel de Blancanieves, interpretó el papel de los 7 enanitos, de todos ellos. Interpretaba el papel de la bruja malvada, hacía los gestos con las manos cuando los árboles agarran a Blancanieves, cuando huye del cazador. Todo, diálogos, los replicaba, incluso aunque todavía no hubiera un guión definitivo, él replicaba los diálogos que él soñaba que habría en aquella película. Estaba tan entusiasmado que mostró su entusiasmo a todos los animadores que estaban allí. Y ese fue el gran éxito de ese momento de Disney. Eso es lo que Ward Kimball recuerda de aquella noche, de aquel momento. Pero ay, amigo, no todo el mundo estaba en esa reunión, no todo el mundo era Ward Kimball, uno de los mejores animadores de la historia, no. Aquello era muy gordo. El tío iba a hacer de repente un largometraje de animación y la gente que se preguntaba y decía, ¿quién va a pagar para ver un largometraje de animación? Les resultaba absurdo. En Hollywood se decía que era el Disney's Folly, la locura de Disney. Disney se había vuelto loco. Se había vuelto loco además porque es que no lo hizo de gratis. Él no era un ejecutivo de un estudio a sueldo, era el dueño del estudio, era el dueño de Walt Disney Company, él y su hermano, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó? Disney pidió un préstamo de $1 millón de la época. En esa época, en 1934, en una época, en la peor crisis que ha habido, en el crack de Wall Street, estaba en el año 1929. Todo el país en crisis. Él pide un préstamo para, sabiendo que la gente iba a pagar por ver una película de 1 hora y media sobre una princesa que se duerme al comer una manzana y vive con 7 hombres enanos. Con esa creencia, con ese interés, con esa ilusión, con ese entusiasmo, se embargó su casa, embargó sus bienes, pidió un préstamo al banco, $1 millón, y se volcó en esa hazaña. Y fíjate qué cosas, no recuperó el dinero, no dejó de tener deudas con el banco hasta que finalmente en 1900, no recuerdo la fecha exacta, 50, 60, probablemente pasaron 20 años hasta que pudo montar los estudios de Disney, hasta que finalmente montó el parque de Disney. Vamos, no sé si era Disney World o Disneylandia, eso. Hasta que finalmente montó Disneylandia y ahí ya sí que consiguió beneficios. Pero desde Blancanieves, que sí que dio beneficios, luego lo reinvirtió en otras 3 películas más que fueron fracasos absolutos, que fueron Pinocho, Fantasía y también... Espera, que me falta una. Y Dumbo. Sí, creo que eran esa trilogía del fracaso en taquilla.
que le dejaron aún más arruinado. Pero bueno, vamos al grano. En este caso estamos hablando exclusivamente de Blancanieves, que sí que fue un éxito, y de cómo esta persona se arriesgó para dar un salto de calidad que nunca nadie había dado antes. Y toda la industria se le echó encima. ¿Por qué? Porque tenían que modelar un poco, tenían que rebajar los intereses. Eres solo un animador, no vengas ahora a competir con los actores de imagen real, no vengas a competir con las grandes estrellas, con las grandes producciones. Los cortometrajes de animación tenían que estar dedicados solo a acompañar los largometrajes de imagen real siendo proyectados antes que ellos, ¿vale? Los precedían como teloneros de los largometrajes de imagen real, mientras la gente iba entrando en el teatro, se iba sentando, iba preparándose para la gran proyección. Así que como le pasó a Disney, como todo el mundo se le echó encima, él simplemente se encerró, hizo oídos sordos y siguió adelante, incluso aunque se estuviera jugando la vida de su familia, su sustento económico, su empresa. ¿Qué pasa? Que si hubiera hecho caso a la gente que trataba de convencerle de que aquello era un error, bueno, pues nunca existiría Blancanieves, nunca existiría el cine de animación como lo conocemos hoy, a no ser que otra persona lo hiciera después, superando también los mismos inconvenientes. Y por lo tanto, si cada persona que intenta avanzar algo en alguna cuestión que nadie ha avanzado antes, se resiste a hacerlo por culpa de lo que la sociedad dictamina en ese momento, que es el baremo medio de lo que hay que hacer, entonces, bueno, pues nunca habríamos salido probablemente de las cavernas, porque mismamente descubrir el fuego ya fue algo bastante arriesgado en ese aspecto. Bien, entonces vamos a ver un poco un breve análisis social y psicológico más bien, y también pues un poco antropológico, porque venimos de una raza que empezó viviendo pues, en grupos muy pequeños, donde que una persona, que un individuo del grupo acumulara demasiado poder, ¿qué pasaba con ello? Que se convertía en peligroso. Si alguien de repente acumulaba mucho poder, muchos recursos, mucho prestigio, podía poner en peligro al pueblo, porque podría fácilmente convertirse en un dictador o simplemente lo que hoy llamaríamos como un mafioso, un abusón, ¿vale? Si alguien tiene el poder de influir en los demás, esos demás se convierten, bueno, pues en su ejército, en su pequeño dominio, y eso pone en riesgo la paz del grupo. Por lo tanto, siempre que alguien trata de destacar en algún medio, antropológicamente hablando, el grupo biológicamente trata de equilibrarlo, trata de reducirlo, y a poder ser, trata de reducirlo en las primeras etapas para poder hacerlo sin violencia, para poder hacerlo de una forma suave. Por eso nos hemos acostumbrado a comentarios que quizá en muchos casos puedan ser pues pequeñas muestras de violencia incipiente verbalizada. ¿Sí? Sí, eso era lo que quería decir. Bien, según tengo aquí apuntado, ¿vale? La sociedad sí, protege el equilibrio neutralizando al que sobresale. Y, por supuesto, cada miembro del grupo tiene, o sea, para el individuo, para el ser humano, es indispensable reafirmar siempre su ser, quién eres tú. El cerebro necesita constantemente reafirmar tu identidad, cuál es tu identidad. Y entonces, bueno, pues cuando alguien hace algo que no está en el foco de tu identidad, que tú no harías, entonces es cuando salta la alarma, ¿vale? Y se activan ciertos mecanismos que sirven para, bueno, para justificar que esa persona no deba hacer lo que está dispuesto a hacer en sus circunstancias. Por ejemplo, vamos a ver ciertas cosas que normalmente se aplican en diálogos, se aplican en comentarios, ¿vale? Comentarios soterrados, comentarios que hay entre amigos, entre familia, en el trabajo, entre compañeros o incluso de los empleados al jefe, del jefe a los empleados. Son comentarios que, por ejemplo, pueden tratar de minimizar, ¿vale? Vamos a ver las estrategias, que insisto, nada de esto es
consciente, lo hacemos de manera subconsciente, son estrategias del subconsciente para protegernos a nosotros mismos del posible ataque de esta persona que pueda destacar. La minimización es uno de ellos. El primero sería la minimización. Es como decir, bueno, anda, no es para tanto, bueno, anda, no te flipes, bueno, no te pases, ¿vale? Minimizar un poco lo que esa persona trate de conseguir o lo que esa persona te dice que ha conseguido, que está haciendo. Bueno, anda, no es para tanto. Vendría a ser lo que es la minimización. Luego otro es la protección del estatus. Una persona tiene que proteger su estatus y si no ha conseguido alcanzar un objetivo que otro sí que ha conseguido y que es muy goloso y disfrutable, que sí que te habría gustado conseguir, bien, normalmente se trata tratan de hacer eso, la autoprotección del estatus. Es decir, cuando se refieren a ese otro que ha conseguido algo que tú o yo que no hemos conseguido nosotros, lo que hacemos es comentarios del tipo, bueno, ese tiene suerte, bueno, eso es uno entre un millón, es la excepción que confirma la regla, es mentira porque su padre es astronauta, o bueno, es que eso es una lotería y le toca a uno de cada 1000 millones, ¿vale? Todas estas frases sirven, quizá yo las he dicho, quizá tú también las has dicho, que sepas que no nos hace bien a ninguno. Más bien, luego vamos a ver unas técnicas para solucionarlas. Pero desde luego lo que hacen es que te reafirmes en ciertos aspectos de mediocridad que quizá tú quieras superar en algún momento. Otra cosa que se hace mucho es el humor correctivo. Se suele usar el humor para intentar minimizar esto, para intentar pulir estos desvíos de genialidad que pueda haber en la sociedad, ¿vale? Lo típico, si tienes un trabajo creativo, lo habrás dicho 1000 veces. Has contado una historia que quieres crear y la respuesta es, de algún colega es, ¿qué te has fumado? Por ejemplo, anda, ¿qué te has puesto? Anda, ¿cómo vas? Anda, no sé qué. Es humor correctivo, ¿sí? De repente, bueno, te dicen, tratan de buscar rápido un chiste fácil para que dejes de hablar del tema y por lo tanto, si dejas de hablar del tema, quizá también dejes de pensar en el tema y finalmente no hagas lo que ibas a hacer. Es lo que se llama eso, el humor correctivo, ¿de acuerdo? Luego también está la moralización, ¿bien? Cuando cuentas algo que vas a hacer, probablemente quizá alguien te tache de arrogante. Sí, eres un arrogante, Sí, espera, lo que estás haciendo moralmente está mal. Estás incumpliendo una norma moral, estás asumiendo un defecto importante que tienes que corregir. Y es, bueno, frases como quien mucho aprieta poco abarca o quien mucho abarca poco aprieta, por ejemplo, ¿sabes? Son ese tipo de expresiones que se usan, bueno, para limitar que alguien haga algo, alguien con el que estemos hablando haga algo que a nosotros quizá no nos apetece hacer. Sobrecarga de expectativas. A mí personalmente me pasaba mucho cuando estudiaba cine, ibas a cualquier lado, decías que estabas estudiando cine y dices, bueno, cuando vayas a Hollywood, cuando seas una estrella, cuando tengas un chale en Los Ángeles, sobrecarga de expectativas. Tú ni siquiera tenías esas expectativas. Tú igual lo que querías simplemente era coger la cámara y contar una historia y que la gente pudiera disfrutarla. Pero te sobrecargan de expectativas altas para que en algún momento sientas que no vas a poder realizarlas y entonces te des cuenta de que aquello pues en realidad era un fracaso. Cuando te des cuenta de eso, pues vuelves atrás y se acabó. Ese es el objetivo, de este método, que es eso, la sobrecarga de expectativas. Luego tendremos el etiquetado reductivo. Bien, el listo, a mí me solían decir, como estudiaba guión, me solían decir, el guionista, a ver, ¿dónde está el boli? ¿Dónde tienes para apuntar? Apunta algo, venga, que vamos de compras y hay que hacer la lista de la compra. ¿Vale? Etiquetado reductivo, te etiquetan como el raro. Esto muchas veces también le pasa incluso cuando hay un clima político en el ambiente extraño, pues simplemente alguien por ser catalán y viajar a otra zona de España ya le tachan de el catalán porque quizá en la televisión pues se está hablando de temas políticos que interfieren con el gobierno catalán y el de Madrid, ¿vale? Pues
son etiquetados reductivos. Ya veis que no solo se implican la creación de cosas artísticas, sino que se aplican en muchos sentidos, ¿vale? Son tácticas psicológicas simplemente para eliminar al raro. En este caso estamos hablando de que el raro es alguien que intenta hacer algo probablemente artístico o creativo superior a los demás, pero no tiene por qué ser así. Se puede utilizar en más ambientes. Y la última, que quizá es la que más me disgusta porque me parece que es la más, que tiene más violencia soterrada en sí misma, es la triangulación, ¿vale? Es cuando tú estás comentando algo que vas a hacer o que has hecho o que tienes pensado, tu proyecto, etcétera, se te compara con un tercero que no está ahí y se te compara con quizá poco criterio porque quizá están hablando de alguien que no hace nada que tenga que ver con lo que haces tú, pero sale a colación para que dejes de hablar de ti, para que no se hable de tu proyecto, para que no se hable de lo que estás haciendo y a poder ser para establecer una pequeña competencia entre dos personas que no deberían tenerla, ¿vale? Un poco también un poco de, insisto, esa es la parte, la triangulación quizá es la estrategia psicológica que más violencia genera porque te genera animadversión hacia un tercero que no tiene la culpa de estar ahí, que simplemente ha salido a colación porque era lo primero que se les viene a la cabeza, se nos viene a la cabeza para que la persona que trata de destacar reduzca, baje motores, no haga lo que tiene que hacer. Esto vale para todo, ¿vale? Si estás reformando reformando un coche, o reformando tu piso, o arreglando tu coche, o construyendo lo que sea, ¿vale? Cualquier objetivo que se salga de la normalidad. Bien, vamos a seguir. A mí te iba a hablar ahora de algunas circunstancias porque estaba hablando de Walt Disney y tengo que admitir que Walt Disney, cuando yo era niño, la aspiración que yo tenía era ser como él. Y es curioso porque cuando eres niño, lo que quieres conseguir es, y ahora te voy a explicar un poco cómo luchar contra estas estrategias psicológicas, ¿vale? Pero permite que dé un breve rodeo para que lo entiendas con más claridad con imágenes. Cuando eres un niño, yo, por ejemplo, recuerdo que para clase había escrito la biografía de Walt Disney, porque nos pidieron que escribiéramos la biografía de una persona a la que admiráramos. Así que nada, cogí la enciclopedia Larousse que tenían mis padres por ahí y me puse, bueno, pues a recopilar toda la documentación que podía tener de Disney, aparte de todos los making ofs, cómo se hizo, que solía ver en los VHS, en la tele, toda la información que yo podía adquirir y redacté la biografía de Walt Disney para demostrarme a mí mismo y para entender cómo había sido el proceso de este señor y para demostrar, bueno, en clase que era la persona a la que admiraba y quería hacer y lo que quería llegar a ser. Bien, ¿qué pasa? Que cuando dices eso, enseguida alguien te dirá, bueno, ojo, cuando te dice eso un niño de 8 años, enseguida alguien te dirá, espérate, que no va a ser así. De hecho, yo admiraba a dos personas, que uno era Disney y el otro era Emilio Aragón, porque Emilio Aragón era payaso, presentador, músico y actor. Tenía 4 trabajos y cuando decías, yo voy a tener no sé cuántos trabajos y te decían, venga, hombre, y dices, sí, si Emilio Aragón puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Insisto, tenía 8 años. Vale, entonces la gente pues trata de rebajarte y trata de decirte que tú no vas a conseguir eso. En cuanto antes te des cuenta de eso, mejor. Y si se lo pueden decir a un niño de 8, de 10 o de 12 años, mejor para que antes de que el resto de la sociedad tenga que aplicar estos mecanismos psicológicos sobre él y acabar frustrándole. Pues para eso, mejor lo coges antes de que empiece a soñar y le quitas ya el sueño. Fíjate la crueldad de esto cuando sabemos que el único recurso finito que existe es el tiempo.
No es el talento, no es el dinero, no es el esfuerzo. El único recurso finito que existe es el tiempo. Y la persona más millonaria del mundo, la persona con mayor riqueza del mundo, es siempre la más joven, porque es la propietaria del único recurso que no se puede comprar. Es la propietaria del tiempo. Por eso es tan cruel decirle a alguien que tiene toda la riqueza del mundo en sus manos que no va a poder hacer nada con ella, que mejor la malgaste en no hacer nada. Bien, por lo tanto, el niño tiene que superar esa barrera de que a veces pues, puede ser a los 5, 6, 12 años, lo que sea, ¿vale? Y llegar luego al sistema educativo. En el sistema educativo tampoco te enseñan para soñar, te enseñan para reducir las expectativas. No te enseñan a construir una mesa, te enseñan a pelearte por una de las sillas que rodean a la mesa. Te dicen que eres uno más, que estás ahí, bien, tengo aquí hay una jerarquía en la docencia, te enseñan que hay una serie de jerarquías. Yo me acuerdo cuando estudiaba cine y el primer curso era común, quería en segundo estudiar dirección, quería entrar en la parte de dirección, el segundo era una especialización, en la especialización de dirección, y bueno, cuando fui a comentar esto, llevaba las notas relativamente bien, cuando fui a comentar esto a finales del primer curso, me dijeron que es que ya había otros, que ya había otros alumnos que iban a entrar en dirección. Yo dije, ¿cómo es posible esto si las notas finales todavía no están dadas y yo en los últimos 2 semestres las he tenido bastante buenas? Dice, bueno, pues ¿estás seguro de que quieres intentar entrar en dirección? Respondí que sí, que a toda costa quería entrar en dirección y bueno, pues resulta que el tercer semestre, por obra y gracia del Espíritu Santo, mis notas bajaron hasta un suficiente. Aunque los exámenes teóricos estuvieran bien, alegaron que las prácticas estaban mal y eso me bajaba la nota hasta un suficiente y no podía entrar en dirección. Bien, puede ser injusto o puede ser que realmente yo lo hiciera mal, no lo sé. Pero en cualquier caso ya te estaban poniendo en tu sitio, te estaban diciendo, hay algunos que van a entrar en dirección, hay una jerarquía y tú no perteneces a esa jerarquía. O estás en la escala, en la parte baja de esa jerarquía. Bien, así es el sistema. Una de las cosas negativas del sistema educativo que tiene cosas positivas, lógicamente, pero estamos centrándonos en este tema. Cuando entras en un círculo donde tienes que nivelarte con el resto del grupo, pasa eso. Tratan de hacerte la nivelación. Bien, yo creo que mantuve un poco siempre mi aptitud y creo que esto fue un error a la hora de empezar mi carrera como empresario, a la hora de empezar en la empresa, y es que cuando de repente hicimos un cortometraje que se llamaba Juez, tuvo éxito, figuraba mi nombre y el de mi hermano como director, trabajamos en él durante unos cuantos meses o casi un año. Vale, en ese momento tuvo cierto recorrido, estuvo en el Festival de Málaga, estuvo en los Goya, bueno, apareció en Cartoon Brew, tuvo referencias, bueno, pues tuvo algo, tuvo su momento, tuvo aquello que puede funcionar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en aquel momento montamos una empresa y empezamos a aceptar trabajos, empezamos a aceptar encargos. En ese momento fue la primera vez en mi vida, desde que era niño, que dejé de preguntarme lo que me preguntaba cuando me decían que no, cuando me decían de niño que nunca podría ser Walt Disney, siempre me preguntaba ¿por qué yo no? Bien, pues en ese momento, en cuanto dependíamos de dinero de clientes, fue en el momento en el que dejé de preguntarme por qué yo no y empecé a preguntarme por qué el cliente no. O cómo puedo conseguir más clientes. O cómo puedo, bueno, pues eso. De repente, el objetivo ya no era cumplir tu objetivo. El objetivo era mantenerte. Y para mantenerte, lo que tenías que hacer, mantenerte un flujo
de trabajo y de dinero constante para mantener la empresa. Y para eso lo que tenías que pensar ya no era por qué yo no. Era, hago lo que usted me diga, señor, por favor, deme trabajo. Básicamente, esa es la mentalidad a la que llegamos en un momento determinado de la vida, antes o después. A mí me tocó llegar pues, a los 30 años. ¿Habría sido mejor si hubiera...? Nunca lo sabremos. Solo sé que en aquel momento cambió mi mentalidad. Bien. Por eso, si estás en la situación de poder mantener la mentalidad de por qué yo no, te digo que esa mentalidad te puede ayudar a lidiar con estas estrategias psicológicas que tiene el grupo para nivelarte y para reducirte tu capacidad de expectativas. Sigo leyendo, que tengo más por aquí. Bien, consejo final, algo que creo que puede ser útil para cualquiera que esté intentándolo, para cualquiera que esté empezando. No busques nunca la aprobación de tus amigos, de tu familia, ni siquiera de tus compañeros. Trata simplemente de darle al espectador, al público, al jugador, al lector, a lo que sea en el que vayas a trabajar, a aquel que vaya a consumir tu producto, sea el que sea, simplemente trata de darle siempre lo que le has prometido que le darías, incluso un poco más de lo que le has prometido. Trata siempre de cobrarlo, porque el dinero, lo tengo aquí apuntado, el dinero es el piropo más sincero y el único real. Y, sobre todo, cuando veas a alguien que destaca por encima de ti, que ha llegado a conseguir algo que tú no has conseguido llegar a conseguir, cuando ves a alguien que está por encima de la media, entonces estúdialo, lo tengo aquí apuntado, estúdialo, estudia su modelo, mejora cómo lo ha hecho y, sobre todo, cuando lo hagas tú, hazlo tan bien que sea imposible que alguien te rechace. Hazlo, trabaja de esa manera, llega hasta ese punto. Bueno, es la reflexión que tengo, el consejo de hoy, y ya sabes que puedes suscribirte a mi correo diario, donde te envío un making of, un consejo, un poco de filosofía, un poco de, bueno, lo que se me ocurra en el día, que creo que puede ser útil. Te lo envío a tu correo, una pequeña dosis de información. Te lo envío a tu correo. Te lo envío todos los días. Si te apuntas mañana, te habrás perdido el de hoy. Y ya, con esto cerramos este pequeño episodio de lo que yo llamo la hora de Luis Junquera. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.